Buenas tardes, hermanos. Tengan todos ustedes un feliz día de sábado. Quiero enviar un saludo a todos aquellos que están conectados por internet, especialmente a Susana Carrasco, a Esther Ferreira, aquellos que están solitos en sus casas y con su computador y conectados con nosotros por internet. Estamos viviendo momentos difíciles en nuestras vidas, en nuestra sociedad. Lamentable lo que nos contaba don Gerardo, pero es lo que nos ha tocado vivir. Pero ha sido una historia recurrente en el ser humano. Podemos comprobar por el libro de los Hechos de los Apóstoles que toda la historia de la Iglesia ha estado llena de dificultades y de persecución. Si tomamos algún apóstol, creo que el apóstol Pablo, vemos que él hace una mirada seria a este tema, el tema del sufrimiento. Y el sufrimiento es el padecimiento que experimenta un ser vivo, cualquiera que sea. Es la pena, el dolor que experimentamos. Se trata de una sensación. Pero lo cierto es que el sufrimiento no es bien visto en estos tiempos, en este cristianismo occidental de nuestros días. Porque este cristianismo tradicional predican que el propósito de Dios para el cristiano, para el creyente, es que viva una vida libre de enfermedades, de sufrimiento, de cualquier padecimiento, que tiene que disfrutar de una vida próspera en todos los sentidos y especialmente en lo relacionado con lo material, puesto que tenemos un gran avance tecnológico, disponemos de muchos elementos, agua potable, energía eléctrica, internet, etc. Y nuestra vida económica ha ido prosperando. Si vemos la vida de nuestros padres, las lavadoras, se lavaba a mano, la televisión, el internet, los teléfonos celulares. Y estas mismas personas afirman que el sufrimiento viene de Satanás, del adversario. Y como Dios le venció en la cruz, cualquier creyente, cualquier persona que ponga su fe en Él, se va a ver inmediatamente libre de sus garras. Y va a disfrutar plenamente, entonces, de la bendición de Dios. Esto en teoría suena como muy bien, suena como muy bonito. Pero el problema es que no es cierto, ni tampoco es bíblico. En realidad, si nosotros somos honestos, tendremos que admitir que esto es una adaptación a lo que está ocurriendo actualmente en nuestra sociedad. Todos nosotros somos testigos de cómo se exalta, por ejemplo, la comodidad, el placer en nuestra cultura moderna, hasta el punto en que se ha convertido en una meta esencial de la vida. Mientras más comodidades y placeres tengamos, más satisfechos vamos a ser, más completos vamos a estar. Y de acuerdo con este cristianismo tradicional, vamos a estar espiritualmente mejor. Entonces la gente vive pendiente de sí misma, nos convertimos en egoístas, preocupados solo de nuestro propio bienestar y no toleramos nada que vaya a estorbar lo que nosotros consideramos como un derecho legítimo a disfrutar de la vida. Y por supuesto que cualquier idea de un sacrificio personal difícilmente encuentra cabida en nuestras mentes. Pero si nos preguntamos, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué Dios
podría permitir el sufrimiento? ¿Cómo podría un Dios amoroso que nos ama permitir tantas tragedias, tanto dolor y agonía, tantas enfermedades y tantos accidentes mortales? Nosotros entendemos claramente que el sufrimiento entró al mundo, vino al mundo por causa del pecado, como resultado del pecado. Esto no significa que las personas que están sufriendo de alguna forma hayan causado su propio sufrimiento. Con frecuencia todos sufrimos como consecuencia de los pecados de otros, por esta alteración que hubo en este orden natural creado por Dios a consecuencia, a raíz del pecado. Y aunque esto es doloroso, el sufrimiento siempre nos acarrea dolor, debemos hacer lo que nosotros podamos para evitar causarlo a otros. Y Dios puede utilizar el sufrimiento para que produzca algo bueno en nosotros. Vamos a una escritura, vamos a Hebreos, al capítulo 2, versículos 9 y 10. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Verso 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces podemos ver que el sufrimiento puede tener en nosotros, en nuestra vida, el mismo impacto que tuvo en Jesucristo. Y este tema nos toca de lleno a nuestras fibras, al corazón, a este dolor que a veces sentimos, a esa pena que nos abruma. Y muchas veces constituye una pregunta sin respuesta. Sin contar con Dios, nunca vamos a entender por qué, el porqué de esta situación. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo al respecto. Como el sufrimiento es inherente a la vida, vamos a Romanos capítulo 5, verso 3. Como el sufrimiento es inherente a la vida, no deberíamos tratar de evitarlo, sino que de comprenderlo. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer con estas cartas del apóstol Pablo. Vamos a Romanos, al capítulo 5, al verso 3. Porque el apóstol sufrió mucho, pero sin embargo, notamos en él que no hubo nunca una pizca de acusación o de amargura en contra de Dios por todo lo que él tuvo que sufrir. Por el contrario, en Romanos, en el capítulo 5, el verso 3, él llegó a decir que nos gloriamos en las tribulaciones. Verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esto era así porque él entendía que estas adversidades eran usadas poderosamente por Dios en nosotros para la formación de nuestro carácter. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hay un efecto positivo en nosotros. Segunda de Corintios capítulo 1. Y parece también que aceptaba con satisfacción sus pruebas y sus penalidades en la esperanza que de este modo sus convertidos y sus discípulos, sus creyentes, pudieran ser liberados de estas mismas. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 1, verso 6. 2 de Corintios, capítulo 1, verso 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación,
O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Capítulo 4, verso 15. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. El apóstol no se convirtió en una persona amargada. Él nunca culpó o responsabilizó a Dios por sus sufrimientos. Él recibió todo como una parte de su compromiso que él había asumido con Dios y con Jesucristo. Y él, el apóstol, confió en que Dios se iba a encargar de todo. Vamos nuevamente a 2 Corintios, al capítulo 1. Hubo algunos momentos en que Pablo sufrió presiones tan agudas que no estuvo seguro de poder seguir viviendo. 2 Corintios, capítulo 1, verso 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Sin embargo, él nunca se volvió atrás. Nada lo hizo retroceder o lo hizo rendirse. Hay una anécdota al respecto de Winston Churchill, el primer ministro británico. Él era un excelente orador. Y cuando estaba estudiando y asistía a la escuela, él repitió 3 veces el 8º curso. No era muy buen alumno, porque le costaba aprender a Winston Churchill. Y es algo irónico que muchos años después que él salió del colegio y de la universidad, en la Universidad de Oxford le pidieron a él que fuera a dar un discurso para los graduados. Y para este acontecimiento, para este gran evento en la Universidad de Oxford, Winston Churchill llegó con sus acompañantes habituales que él usaba siempre, un bastón y un sombrero de copa. Y mientras se aproximaba al podio y se subía, el público le brindó muchos aplausos. Era una persona muy querida por los ingleses. Y Churchill, con un pausado ademán, calmó a la multitud y mientras él se disponía a hablar ante este auditorio, colocó el sombrero sobre el atril, el bastón a un costado y mirando directamente a esta numerosa audiencia que estaba ahí en la universidad, él grita con una voz llena de autoridad: ¡nunca se rindan! Y pasaron algunos segundos y el auditorio se quedó en silencio. Y él se levantó de puntillas, se empinó sobre el atril y por segunda vez gritó: ¡nunca se rindan! Y aún lo hizo una tercera vez. Estas palabras que él expresó, este grito que él hizo, retumbó por todo este auditorio y emocionó a todas las personas que estaban ahí. Y todos permanecieron inmóviles y callados, esperando más. Y Churchill tomó su sombrero, su bastón y se bajó del atril. Su discurso había terminado. Este fue su discurso de grabación más corto y más breve que él haya pronunciado. Pero también es muy elocuente. Y cada uno de los que estaban presentes en ese día, en esa grabación, lo recordaron por el resto de sus vidas. Nunca se rindan. Y ellos nunca se rindieron. Y si nosotros lo vemos desde la perspectiva de Pablo, él tampoco se rindió. Nunca se rindió a la adversidad. Siempre confió en Dios. Incluso en los momentos difíciles. Vamos a Hechos, al capítulo 13. Porque el apóstol Pablo formaba parte del ministerio en esa época.
junto con Bernabé. Hechos capítulo 13, verso 13. Y lo que marca un poco al apóstol Pablo en ese momento es la deserción cuando se va Juan Marcos. Hechos capítulo 13, verso 13. Cuando ellos llegaron a Perge de Panfilia. Versículo 13, Hechos 13, 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Lo dejó solo en un viaje ministerial, sin ninguna explicación. Hechos 15, verso 36. Hechos capítulo 15, verso 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Verso 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Verso 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Sin duda, ustedes comprenderán que es difícil seguir adelante cuando uno se siente abandonado. Si ellos eran un equipo y uno se manda a cambiar sin ninguna razón o explicación al respecto. Y esto es muy frecuente. Muchas personas abandonan este camino sin razón. Hay muchos que partieron con nosotros en este camino y ya no están hoy día con nosotros. Eso podría de alguna forma desalentarnos. Pero este viaje continúa. Y el apóstol Pablo, como vimos, no era alguien que iba a retroceder. Y ellos siguieron adelante con la mirada puesta en el objetivo, en la meta, la predicación del Evangelio. Y por supuesto esto viene a ser una demostración de madurez cristiana. Tuvo muchos detractores también el apóstol Pablo, pero tampoco lo hicieron retroceder. En el libro de los Hechos se narra que en cada iglesia que el apóstol Pablo fundaba era visitada por sus opositores. Después que se iba el apóstol Pablo, llegaban estas personas. Y no solo ponían en duda su autoridad apostólica, sino que les predicaban otro evangelio, basado en las obras de la ley. Eran personas críticas, eran muy negativas, que cuestionaban todo lo que Pablo hacía. Intentaban señalar en él las motivaciones más oscuras. Por supuesto que en esta obra vamos a encontrar siempre detractores que nos van a seguir por todas partes, nos van a criticar si eran negativos. Estas personas abundan, son decididas y perseverantes y están en todas partes. Y aunque en muchas ocasiones no se den cuenta, son obstáculos para el avance de la obra de Dios. Es cierto que nosotros en el día de hoy admiramos al apóstol Pablo, pero vemos en las Escrituras que él también fue despreciado en su tiempo. Las personas no lo consideraban muy bien a él. Pero eso no consiguió alterar el curso de su ministerio, ni su obra, ni su trabajo en la obra. Él avanzó, sin quejarse, sin atemorizarse, sin perder de vista el enfoque, sin vacilar. Tampoco se planteó él cambiar su mensaje, el mensaje que él estaba entregando, por otro que pudiera tener mayor aceptación en las personas. Y cuando él era rechazado en las sinagogas judías, él salía de allí y se iba a los gentiles. A él no le importaba la fama, la fortuna, no dependía del aplauso de los demás. Él no hacía caso de esas cosas pasajeras que a veces nosotros consideramos, de ser aceptado. Su única
ambición era predicar a Jesucristo y su reino, allí donde él no era conocido ni había sido nombrado. Este apóstol es un buen ejemplo para nosotros de una voluntad férrea, de seguir adelante sin rendirse. Y podemos revisar en las Escrituras todas las calamidades que Pablo y Bernabé tuvieron que pasar en su primer viaje misionero. Hechos capítulo 15, verso 36. Al llegar de regreso a sus casas, muchos en su lugar habrían pensado que era suficiente, que ya habían pagado el precio, pero Pablo no era así. Hechos capítulo 15, verso 36, esta escritura la leímos recién. Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Él volvía a salir nuevamente. Capítulo 19, Hechos capítulo 19. Él era valiente, valeroso, no tenía temor. Hechos capítulo 19, verso 30. Porque en otra ocasión, cuando una multitud de fanáticos, cuando hubo un alboroto en Éfeso, por la famosa Diana de los Efesios, fue muy peligrosa la situación, una multitud de fanáticos se levantaron en contra de ellos. Y Pablo no tuvo temor y no vaciló en ir a presentarse inmediatamente ante ellos, a enfrentarlos a esta gente, pero los discípulos no lo dejaron. Verso 30. Y queriendo Pablo, veamos el verso 29. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Verso 30. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. El entusiasmo de Pablo nunca flaqueó y nunca pensó en volver atrás. No se desanimó. A pesar de que estas presiones por las cuales él tuvo que atravesar eran muy intensas. Hubo momentos, como vimos, en que tuvo que actuar solo, sin tener nadie en que apoyarse. Y sufrió muchas desilusiones, como la que tuvo con Juan Marcos y con otros colaboradores que lo desampararon y se fueron al mundo cuando él más lo necesitaba. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 10. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 10. En el verso 9 le dice a Timoteo: procura venir pronto a verme. Estaba solo el apóstol Pablo. Verso 10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Vuelve a trabajar con Marcos. También hubo momentos en la vida del apóstol Pablo en que la obra que él realizaba parecía que no avanzaba. Porque por una parte había un grupo de judaizantes que se infiltraban en las iglesias que él fundaba para pervertir, para desvirtuar el evangelio que les había predicado el apóstol. A veces crecían problemas internos en las congregaciones que parecían no madurar, sino que se consumían en problemas personales, en luchas internas entre los hermanos. Y estos problemas pueden llevar también al desánimo y a la pérdida del entusiasmo, pero el apóstol siguió adelante. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 16. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 16. Pablo, él perseveraba aún a pesar de todas estas presiones. Incluso cuando escribe a los Corintios, él hace una lista de las adversidades por las cuales él atravesaba. Pero finalmente concluye aquí en el capítulo 4, en el verso 16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre nuestro exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pero dice, no desmayamos. Y la razón era porque él se apoyaba en el poder de Dios.
Un ministerio que permanece es un ministerio que persevera tenazmente durante periodos de gran persecución que nosotros vamos a tener que enfrentar en algún minuto más adelante. Por eso que no podemos vacilar y tampoco podemos estar esperando que la gente nos aplauda. Por eso que no podemos permitir que las circunstancias puedan determinar nuestra actitud frente a la vida. Hechos capítulo 16, versículos 23 al 25. Pablo y Silas fueron azotados con varas y fueron encarcelados en Filipos. Y cuando lo hicieron, ellos cantaron himnos a Dios. Hechos capítulo 16, versículo 23. Veamos el verso 22. Hechos 16, 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. 23. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. 24. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. No podía moverse. Estaban con un madero encadenados con el cepo. 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Muchos, tal vez nosotros mismos en una circunstancia semejante, habríamos estado lamentándonos de esta desgraciada situación en la que nos hubiéramos podido encontrar. Pero Pablo y Silas se negaron a permitir que estas circunstancias adversas determinaran su actitud. Y cantaron himnos a Dios y oraron, y Dios obró un milagro poderoso. Verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ellos mostraron contentamiento frente a la adversidad, cantaron himnos. En una carta que le escribe a los filipenses, vamos a Filipenses capítulo 1, Pablo menciona varias veces sus circunstancias y todas relacionadas con un confinamiento. Filipenses capítulo 1, versículo 13. Él estaba prisionero. Verso 12. Veamos cómo él enfrentaba, cuál era su disposición, cuál era su actitud frente a la adversidad. Verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, hemos narrado así al azar algunas de ellas, hemos picoteado, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Verso 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Verso 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Verso 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. No es difícil imaginarnos cómo esto tuvo que afectar a un hombre tan dinámico como el apóstol. Su deseo habría sido el de andar de ciudad en ciudad. Él iba fundando iglesias, visitando a los hermanos, predicando en las calles, en las plazas, y él fundaba nuevas congregaciones a donde llegaba, allí donde el Evangelio todavía no había sido predicado, y ahora estaba preso. Hasta donde sabemos, pasó 2 años encarcelado en Cesarea, y estuvo otros 2 años en Roma. Otro en su lugar se habría desesperado. Después de tanto tiempo encerrado en estas estrechas paredes de una prisión romana. Pero Pablo no permitió que estas circunstancias
le obligaran a terminar su carrera, a dejar el ministerio, antes de tiempo, antes del tiempo que había sido determinado por Dios. Y leyendo las cartas que él escribió desde este cautiverio, comprobamos que su mente no se estancó en la inactividad, ni tampoco en la desesperación. Al contrario, él se valió de todas las posibilidades que su nueva situación le proporcionaban y se convirtió ese reducido cuarto de la prisión en un cuartel general del ministerio, de la obra. La oficina de la obra estaba ahí en la celda de Pablo. De ahí se dirigía la obra de Dios. Y él no permitió que las injusticias que sufría le llenaran de amargura o de irritación o que hiciera una raíz de amargura en su corazón. Y él siempre buscó oportunidades para hacer el bien en todas estas situaciones que se le presentaron. Y si reflexionamos sobre esos años de la vida del apóstol Pablo, fácilmente vamos a llegar a la conclusión que fueron los años más fructíferos de su ministerio, porque él escribió estas cartas. Porque al estar preso y no poder visitar a los hermanos, se dio en la obligación de escribir cartas, en las que nosotros hemos aprendido el día de hoy. Por ejemplo, en la escritura que leímos en el verso 13 de Filipenses 1, el apóstol Pablo predicó a los soldados que estaban con él en el pretorio. Y se extendió por todos los cuarteles de esta casa imperial donde estaba este ejército y él estaba detenido. Así que el hecho de que él estuviera inmovilizado no le impedía visitar las iglesias que él había fundado. Los hermanos iban a él. Él escribía cartas que los hermanos llevaban a todas las iglesias que él había fundado para tratar los diferentes problemas que sufrían los hermanos en esa época. Y sin duda que esto fue dirigido por Dios, porque si Pablo hubiera ido en persona a esos lugares, no tendríamos hoy día estas cartas del apóstol. Y habríamos perdido esta importantísima enseñanza de él. Filipenses 1, verso 18. Ante esta perspectiva, el apóstol sentía gozo en medio de sus tristes circunstancias. Él dice aquí, que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Cuando él veía que el Evangelio, que la obra de Dios avanzaba, progresaba, Pablo estaba contento y podía seguir adelante, no importándole a él cuál era su situación personal. Y él no permitió que estas circunstancias determinaran su grado de contentamiento en la obra. Él desarrollaba su trabajo, su labor, no importaba lo que le sucediera, por encima de sus circunstancias personales. Muchas veces nosotros no somos capaces de soportarlo, ni de pasar más allá de nuestras propias circunstancias personales. A veces enfrentamos una adversidad y nos deprimimos y no tenemos fuerza, ni para levantarnos. Y nos abatimos, nos sentimos abrumados, pero él no. Y es un ejemplo para nosotros. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a la adversidad? Dios está trabajando con nosotros, está formando carácter, nos está fortaleciendo en nuestra debilidad. Pero debemos reconocer nuestra debilidad. El apóstol tampoco se convirtió en una persona resentida, amargada, o que se haya endurecido por las circunstancias. Tampoco se llenó de rencor, ni se convirtió en una persona negativa, porque él entendía que Dios estaba con él, obrando poderosamente, usándolo como un instrumento. Filipenses capítulo 3, versículo 11. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia.
En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una poderosa escritura. ¿Nos acordamos nosotros de ella en nuestras dificultades? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no era un hombre que miraba con nostalgia hacia el pasado, a su posición anterior que él tenía. Él veía al frente, a la obra que le había puesto, a la misión que le encomendó Dios hacia adelante. Y su mente estaba enfocada constantemente en el futuro, al que siguió hacia adelante, hacia la meta del reino. Resuelto a mantener su enfoque en esta misión, en esta visión. Eso lo mantuvo firme. No lo hizo perder la frescura espiritual. No hubo un estancamiento por la adversidad. Porque el estancamiento es lo que nos afecta mayormente en el día de hoy. Porque cuando nos sentimos abatidos, no actuamos, nos rendimos. Y esto es muy grave, porque ni siquiera tenemos fuerza para orar ante Dios. Y cuando perdemos esta frescura espiritual, se empieza a apagar el Espíritu Santo dentro de nosotros. No fluye en nuestro corazón, se va estancando. Entonces nuestra visión empieza a empañarse y ya no vemos lo que tenemos por delante. Perdemos la visión. Y dejamos de ver la gloria del Evangelio, del reino de Dios. Y no nos sentimos emocionados de servir a Dios en lo que hacemos diariamente. Y por supuesto tampoco sentimos ningún entusiasmo para ayudar o servir a otros. O para venir al servicio. No, si lo veo por internet, estoy cansado. No, me duele aquí. No, me duele aquí. ¿Lo has fijado? Oh, tengo un dolor en el brazo. Oh, no puedo. Hace frío. No voy a salir. Es que, pucha, la pega. Nos vamos apagando, nos vamos estancando. Si el Espíritu Santo no fluye, se queda ahí, estancado. Se nos va a los pies. Y nos ponemos como agua estancada, ¿sí? Oscura, de mal olor. Entonces porque no hay oraciones que sean de fragancia para Dios. Pero ¿cómo es posible entonces que en medio de todas las presiones que nos acosan podemos mantener entonces la frescura espiritual? Y el apóstol Pablo conocía bien el secreto, porque él mantuvo la visión hasta el final. Y la clave está en una renovada comunión con Dios, cada día, por medio de la oración, por medio de la lectura diaria de la Biblia, un trozo, un poquito que leamos, algo que nos lleve a ponernos de rodillas y orar ante Dios y pedirle que nos fortalezca en nuestra debilidad, sin dejar de tener en mente la meta, sin dejar de mirar nuestra meta. Entonces los obstáculos desaparecerán. Henry Ford, un gran empresario, él decía al respecto: los obstáculos son esas cosas espantosas que uno ve cuando quita los ojos de la meta. Si nosotros no quitamos nuestros ojos de la meta, no tendremos entonces obstáculos que vencer. Nos veremos estas cosas espantosas que nos van a hacer retroceder o estancarnos. El sufrimiento personal, hermanos, como vimos en algunas escrituras, además de esto, nos ayuda, nos capacita para que podamos consolar a otros. Hay una parte de ese ministerio de la obra de Dios que es el ministerio de la consolación. Si alguien sufre una gran pérdida en su vida, Dios utiliza para ayudar a otros. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque Él está con nosotros. Él permanece con nosotros. No debemos olvidarlo. Y estamos aprendiendo a través de nuestras sensaciones a consolar, a ayudar a otro, por haber sufrido la experiencia y saber cómo superarla, cómo enfrentarla. Y eso nos enseña siempre a esperar en Dios. 2 Corintios capítulo 1, verso 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte antes de que nos bautizáramos. Había una sentencia de muerte respecto a nosotros. Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. La resurrección. Y una gran esperanza. Cuando Pablo había perdido la esperanza de vivir, él aprendió a confiar y Dios le mostró su extraordinario poder. El mismo poder que Dios utilizó para resucitar a su Hijo Jesucristo de la tumba. Ese mismo poder para nosotros. Y por eso que debemos esperar en Dios. Y eso nos hace dependientes, nos hace depender de Dios y también nos libera de nuestro orgullo, de nuestra vanidad y nuestro orgullo. 2 Corintios capítulo 12, verso 7. 2 Corintios capítulo 12, verso 7. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Por eso que a veces estos padecimientos que nosotros llevamos, que cargamos, nos mantienen a raya, viene a ser el límite, la rienda, que nos hace despertar. Sería fácil para cualquiera que hubiera tenido las experiencias del apóstol Pablo, él sintiera cierto orgullo por la posición que él alcanzó. Veamos el capítulo 12, 2 Corintios capítulo 12, 2 Corintios capítulo 12, versículo 2. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, verso 3, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, verso 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces, era obvio que después de esa experiencia él pudiera sentirse orgulloso o vanidoso, pero no fue así. Y por eso que Dios le puso este aguijón en la carne para mantenerlo en su nivel. Para que la grandeza de las revelaciones no le exaltase desmedidamente. Eso lo hizo volverse más humilde y le impidió que se exaltara a sí mismo. Y a través de esta experiencia el apóstol aprendió que Dios no iba a cambiar sus circunstancias personales, sino que lo que iba a hacer iba a cambiarlo a él, fortaleciéndolo para que pudiera enfrentarlas. Muchas veces cuando enfrentamos una prueba muy difícil en nuestras vidas, le pedimos a Dios que nos libere de la prueba, cuando deberíamos pedirle fortaleza para enfrentarla y superarla, no para eludirla. Debemos refugiarnos entonces en la gracia de Dios y su misericordia. Y ninguna dificultad va a destruirnos.
sino que por el contrario nos van a ayudar a cambiar en la persona que Dios quiere que nosotros nos convirtamos. Pablo entendió que de esta forma nuestra debilidad es lo que nos hace realmente efectivos, puesto que nuestra debilidad somos carne y sangre. Nos hace depender del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Y es en ella donde vamos a encontrar las fuerzas necesarias para seguir adelante. Segunda de Corintios capítulo 1, versos 9 y 10. Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Dios nos va a resucitar en el momento oportuno. Cuando escribe esta carta a los Corintios, esta segunda carta a los Corintios, parece que había llegado a una difícil situación y en la que él se encontró sin fuerza para seguir adelante. Pero él en ese momento mira a Dios con confianza, esperando solamente en Él, y escribe esta hermosa carta. Algo parecido le pasó al rey David en algún momento, cuando él fue perseguido por Saúl. Y estaba en una situación muy extrema, y sus hombres hablaban de apedrearlo. Y la Escritura dice que él se fortaleció en el Eterno su Dios. Eso aparece relatado en 1 de Samuel, en capítulo 30, en el verso 6. Y vemos que la respuesta de Dios al rey David nos hizo esperar y lo libró, así como a nosotros nos librará en su momento. Entonces podemos concluir que frente a los golpes, frente a las adversidades de la vida, si no contamos con el poder de Dios, por nosotros mismos nos vamos a derrumbar. Nos derrumbaremos. Nos rendiremos. Esto es difícil de entender en esta sociedad actual, en la que debemos reconocer nuestra debilidad, porque en una sociedad como la nuestra adora todo lo que sea poder, intelectual, económico, científico. Somos lo que gastamos. Tenemos el poder económico suficiente para gastar. Pero el énfasis en las dos cartas a los Corintios que escribió el apóstol Pablo, el poder de Dios se demuestra a través de la debilidad humana y la vida de Dios se manifiesta a través de la muerte, en la resurrección. Si consideramos la trayectoria del apóstol, nadie puede imaginarse que él hubiera tenido algún tipo de limitación. De hecho, la inmensa mayoría de las personas que están sanos y fuertes no serían capaces de llegar a hacer lo que él hizo en su tiempo. Pero la gracia de Dios hace fuertes a los débiles, de tal manera que podemos llegar aún más lejos que aquellos que tienen todas sus capacidades intactas. Por lo tanto, en lugar de buscar respuestas para nuestro sufrimiento, en vez de buscar algún responsable, en vez de buscar culpables, ¿por qué nos pasa esto? O insistir, ¿por qué tenemos que sufrir pruebas o padecimiento? Nosotros debemos concentrarnos en buscar la misericordia de Dios, en buscar el amor de Dios, en buscar la gracia de Dios que nos va a hacer fuertes. La fortaleza de Dios será nuestra cuando nosotros reconozcamos nuestra debilidad. Seamos humildes y dejemos nuestro orgullo de lado. Y dejemos de pensar en por qué Dios permite el sufrimiento. Y pensemos solamente en lo que Él puede hacer en nosotros.
y por medio de nosotros. En eso deberíamos concentrarnos, en la misma actitud del apóstol Pablo. Al finalizar el libro de Hechos de los Apóstoles, encontramos al apóstol Pablo encarcelado. Él estaba preso en una casa alquilada en Roma. Y él llevaba ahí 2 años, a los que tenemos que añadir los otros 2 años que pasó en Cesarea. ¿Y qué pasó al final de ese periodo? No lo sabemos. Algunos aseguran que su encarcelamiento terminó con el procesamiento y con su ejecución. Otros opinan que él fue liberado, bien por absolución de las acusaciones que le hicieron, o porque no comparecieron los acusadores. Probablemente Pablo fue liberado, aunque no mucho tiempo después. Estaba nuevamente prisionero en Roma. Y este segundo encarcelamiento fue más duro que el primero. Ahí no tenía amigos que llenaran su habitación, puesto que los cristianos en Roma habían sido asesinados, habían sido esparcidos, estaban presos también. Y en ese periodo escribe la segunda carta a Timoteo, en la que describe algunas de sus circunstancias personales. Vamos a 2 Timoteo 4. Algunos detalles nos revelan la miseria de su calabozo. Por ejemplo, le pide a Timoteo que le traiga una capa que él había dejado en Troas para defenderse de la humedad de la prisión y del frío invierno. Veamos 2 Timoteo 4:9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. 12. A Títico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. 21. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. También le pidió que le llevara sus libros, sus pergaminos, para aliviar las horas de prisión con estudio y con meditación. Y también le pide a Timoteo que lo vaya a ver, que venga él, que vaya personalmente, para ver el rostro de alguien amigo, de alguien muy cercano como su discípulo. Veamos el verso 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. No era rencoroso. Verso 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. A pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad, Él cumplió con su ministerio. Verso 6. 2 Timoteo capítulo 4, verso 6. Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él vislumbraba que iba a morir, que lo iban a ejecutar. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Una antigua tradición dice que Pablo fue decapitado en uno de los caminos de Roma. Si esto fuera así, confirmaría las expectativas que Pablo tenía en cuanto a su futuro próximo cuando escribió esta carta, que iba a morir. Y por supuesto que no es justo que alguien como él hubiera muerto de esa forma, que un héroe de la fe muriera de una manera tan indigna en un camino público y decapitado. Aunque él no fue el primero ni tampoco el último en sufrir
Ahora bien, pensemos, ¿consiguieron acabar con él al quitarle la vida? Segunda Timoteo capítulo 1, verso 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Tenía esperanza que Dios le iba a resucitar en el momento oportuno y que él no había sido vencido y que él no se había rendido jamás. Él consideraba que todos los sufrimientos, todo lo que él había pasado a lo largo de su ministerio, incluso la muerte que venía encima, que era inminente, todo ello había valido la pena con tal de servir a Dios. Y por eso que él escribe a su discípulo Timoteo, y también en cierto sentido a nosotros mismos, y nos advierte que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Don Gerardo nos habló, nos contó de la ballena azul. ¿Cuánto más tendremos que ver? Que perderemos la capacidad de asombro ante la maldad. Pero el apóstol aún así nos recomienda seguir su ejemplo, sin importar el precio que tengamos que pagar. Segunda Timoteo capítulo 1, verso 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Si nos pusiéramos a mencionar todos los peligros y todo lo que pasó, todo lo que sucedió, todo lo que enfrentó el apóstol, nos tomaríamos toda la tarde. Podemos citar algunos ejemplos rápidamente. Él fue azotado, fue encarcelado, fue apedreado, él naufragó, estuvo en peligro en los ríos, peligro de bandidos, peligro de compatriotas, peligro a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, en el campo, en el mar, de parte de falsos hermanos, sufrió hambre, sed, frío y desnudez. Aparece narrado en 2 Corintios, en el capítulo 11. Él sufrió angustia, sufrió aflicciones físicas, pero aún así siguió adelante. 2 Corintios, capítulo 12, verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y cómo puede decir eso? Él nos dice en el capítulo 12, en el verso 9, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios le daba fortaleza en la debilidad. Jesucristo también nos instruyó al respecto. Nos dice Lucas capítulo 9, versos 23 al 25. Lucas capítulo 9, versos 23 al 25. Y nos dice claramente lo que significa seguirlo a Él, a Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta frase, tome su cruz y sígame, en nuestra comprensión moderna es insuficiente. En los días de Jesucristo, la cruz siempre simbolizaba la muerte. Era el cumplimiento de una pena de muerte. Y cuando un hombre llevaba una cruz era porque iba a morir. Una muerte horrible, porque moría por asfixia. Y que ya había sido condenado a morir con ella. Entonces lo que Jesucristo se está diciendo en estas palabras es que con el fin de seguirlo a Él, nosotros debemos estar dispuestos a morir. No es que vayamos a enfrentar la muerte de un mártir, no vamos a ser encarcelados, torturados, golpeados. Entonces, ¿a qué clase de muerte se está refiriendo Jesucristo?
Y esto lo explica Pablo en Gálatas, en el capítulo 2, verso 20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces podemos ver que seguir a Cristo significa morir a nuestra manera de hacer las cosas, a nuestra manera de vivir la vida. Siempre consideramos nuestra voluntad, nuestros derechos, nuestras pasiones, nuestros sentimientos y nuestras metas personales. Y eso es lo que nosotros debemos hacer morir. Debemos crucificar en la cruz. Puesto que no tenemos derecho para dirigir nuestras vidas. Ese derecho está muerto para nosotros. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Verso 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso es lo que debemos hacer morir en nuestras vidas. Y la muerte implica sufrimiento, evidentemente. Porque la carne no quiere morir. Y morir uno mismo es doloroso y va en contra de nuestra inclinación natural a buscar nuestro propio placer y satisfacción personal. Sentirnos felices, contentos. Y el sufrimiento puede tomar muchas formas en nuestras vidas. Y si nosotros hemos elegido obedecer a Jesucristo, estamos poniéndonos en desacuerdo con este mundo. Entonces no podemos llevar ese estilo de vida. Entonces va a ser el sufrimiento en alguna forma siempre parte de nuestra vida, de un verdadero seguidor de Jesucristo. Jesucristo, Él dijo que el camino de la vida es angosto. El camino que lleva a la vida es angosto. Y por lo tanto es difícil. Entonces, nuestra congoja también va a ser un modo de identificarnos, un modo muy pequeño, con su sufrimiento. También Jesucristo nos advirtió que si le negamos delante de los hombres, Él nos va a negar delante de su Padre. Y hay muchas maneras sutiles de negar a Cristo. Si nuestras acciones, si nuestras palabras, si nuestro estilo de vida, si nuestras opciones que escojamos no reflejan su voluntad, estamos negando a Dios, estamos negando a Jesucristo. Si pretendemos decir, lo conocemos a Él, pero vivimos de otra forma, como si no lo conociéramos, estamos negando a Jesucristo. Y muchas personas eligen esa forma de negación porque no quieren sufrir por Él. A menudo nuestro mayor sufrimiento proviene del interior. Cuando batallamos, cuando luchamos para tener control sobre un corazón que debe morir a su propia voluntad y debe entregarse al señorío de Jesucristo, al de Dios. Romanos capítulo 7, verso 15. Romanos capítulo 7, verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Verso 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
Verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En cualquier forma que se presente el sufrimiento, debemos aceptarlo como una señal, como una insignia de honor y como un privilegio en el cual nos gozamos, tal como los apóstoles, lo dijeron ellos en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, en el verso 41, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Por tanto, hermanos, en la adversidad, en lugar de buscar algún responsable por nuestro sufrimiento o de insistir en preguntarnos por qué tenemos que atravesar por ciertos padecimientos, concentrémonos en buscar la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, que nos va a hacer fuertes en Él. La fortaleza de Dios será nuestra cuando reconozcamos nuestra debilidad. Y sobre todo, por sobre todas las cosas, debemos reconocerle a Él en todos nuestros caminos, porque es Él, es Dios quien nos va a dar la fuerza para seguir adelante y para que podamos perseverar hasta el fin. Muchas gracias, hermanos. Que tengan un feliz día de sábado.